Listo, ahora sí. Ok, entonces hablando del ciclo cardíaco, ustedes recordarán que habla de las diferentes etapas, ¿no es cierto? Que debemos recordar la sístole y la diástole. Desde ahí empieza todo lo que corresponde al ciclo cardíaco. Entonces, hablando un poco de las diástole, aquí habían colocado sus compañeros, obviamente, es acerca de la relajación del músculo. La diástole es la relajación del músculo para el llenado de sangre a nivel de ventrículos o a nivel de aurículas. Y la sístole es la contracción del corazón. Sí, de igual manera se contraen, ya ustedes revisaron en el día que vimos el video y ahora que hicieron este resumen, el momento de la contracción tanto en aurículas como en ventrículos. Aquí habían puesto la frecuencia normal del corazón, esto es tomado de Guyton, ¿no es cierto? Que hablaba de 72 latidos por minuto, cuya duración es directamente proporcional a la frecuencia. Es lo que les explicaba, que entre más es el latido cardíaco, menor va a ser la conducción del impulso y el llenado y la sístole se van a ver afectados. Entonces, aquí nos hablan sus compañeros no quiero dejar esto, ya, de la relación del electrocardiograma con el ciclo cardíaco. Tenemos la onda P, que es la despolarización de las aurículas, ¿sí? Seguida de la contracción auricular. Las ondas, aquí está mal colocado, recuerden que primero es QRS. Estas ondas aparecen como la despolarización de los ventrículos, seguida de la contracción de los ventrículos, y la onda T, que es la fase de repolarización de los ventrículos. Esto comienza, la repolarización es cuando los ventrículos comienzan a relajarse. Entonces aquí nos habían colocado sus compañeros acerca de cómo funcionan las aurículas y cómo funcionan los ventrículos. Nuevamente vamos a revisar. Habla de que la sangre se encuentra siempre fluyendo, ¿no es cierto? Desde las venas hacia las aurículas, principalmente a la aurícula derecha y a la aurícula izquierda. Pero la aurícula derecha es la que obtiene toda la sangre, ¿no es cierto?, proveniente de nuestro organismo. Entonces dice, el 80% de la sangre va a fluir directamente desde los atrios a los ventrículos. Ustedes, si ya lo revisaron, habla en el ciclo cardíaco que cuando existe la contracción ventricular, no se vacían por completo, ¿no es cierto?, los ventrículos. Entonces, habla que existe un 80% que van a ir de los atrios a los ventrículos se quedan con un 20%, entonces 80 más 20% nos da el 100% y de ahí parte la contracción ventricular, ¿sí? Habla de la curva de presión auricular, puede presentar ciertas elevaciones. Entonces aquí hablan lo del gráfico que ya habíamos visto, de la onda A, la onda C y la onda B. Estas ondas, ustedes vieron en el gráfico que es nuestra base en este estudio del ciclo cardíaco, que siempre les van a preguntar. La onda A habla que va a producir debido a la contracción de las aurículas, al igual que la onda P, ¿no es cierto? Y esta va a estar durante la contracción. La aurícula derecha tiene una presión que va a estar de 4 a 6, es cuando se va a aumentar. Y la aurícula izquierda de igual manera, al haber este movimiento de la sangre, va a aumentar su presión de 7 a 8 milímetros de mercurio. La onda C, ustedes tienen que recordar, esto hay que aprenderse, la onda A, ventrículos, onda C, la onda A, aurículas, la onda C, ventrículos. Entonces, en la onda C dice que sucede cuando los ventrículos empiezan a contraerse. Entonces, aquí no creo que nuestros compañeros acá están, ¿no es cierto? Entonces, aquí estaba la onda C cuando los ventrículos empiezan a contraerse. Es todo lo que corresponde a la línea que tenemos punteada, ¿no es cierto? Regresamos nuevamente a la parte teórica. Tenemos que hacer de lo teórico a lo práctico.
Hay tal vez personas que leyendo y visualizando se acuerdan, otras únicamente viendo los gráficos. El flujo retrógrado de sangre a las aurículas, esto habla de que, no sé si ustedes otra vez volvieron a visualizar el video, y habla de que cuando ya ocurre la contracción, ¿no es cierto? ¿Qué aurículas y qué válvulas se cerraban y qué válvulas se abrían? Entonces, les vuelvo a repetir, no es memorizarse, es volver a entender. Todo tiene una lógica. La onda B la podemos observar al final de la contracción ventricular. Y sucede porque el flujo es lento a nivel de la sangre en las venas de las aurículas. Mientras que las válvulas auriculoventriculares, recuerden, auriculoventriculares, entre la aurícula y el ventrículo, ¿no es cierto?, están cerradas por la contracción ventricular. ¿Para qué? Para evitar el reflujo. Entonces, nuevamente nos venimos a este gráfico y nos habla de la onda B. Entonces, ya hemos hablado de esta línea, esta figura de esta línea que está entrecortada y su relación con la línea amarilla que tiene relación con el electrocardiograma. Entonces la onda P, que es lo de la apertura de las válvulas, la despolarización de las aurículas, y tenemos que se relaciona con la onda A, el QRS con ventrículos, ¿no es cierto? Y empieza a la onda C. Y la onda T, que todavía es el cierre de las válvulas con la onda B. Sí, estoy haciendo un recordatorio de lo que ustedes ya vimos en la clase anterior, pero para que nuevamente vuelvan a consolidar sus conocimientos. Entonces, ahora dentro de los conceptos que debemos de entender es las fases, ¿no es cierto? Habían fases en el ciclo cardíaco. Unas fases corresponden a la diástole, al llenado, y otras fases corresponden a la sístole, a la contracción, ¿sí? Entonces deben recordar qué fases hay en la diástole y qué fases hay en la sístole. En la diástole hay una fase de llenado rápido. Entonces, primero, ¿qué va a ocurrir? Que se van a abrir las válvulas auriculoventriculares. Déjenme, yo les hice también una presentación acá para hacer en ambos dos. Quería hacerles revisar esto de lo que ustedes presentaron. Entonces, nuevamente, bueno, no sé si algunos de ustedes vieron también este video, es de un video que tenemos igual en el internet. Habla miren, aquí hablando nuevamente, de la sístole, que era la contracción, y la diástole, que es la relajación. Entonces, aquí, este es no sé si ustedes en embriología están viendo tubo cardíaco, ¿no es cierto? Entonces, el tubo cardíaco ustedes les van a mostrar más o menos en este sistema. Entonces, aurículas, ventrículos y arterias. Entonces, lo que ocurre en este sitio es que la sangre debe fluir siempre en ese sentido. Si ocurre alguna anomalía, es decir, si estas válvulas que ustedes ven aquí, esto que está dibujado aquí, estas esquinas, no se cierran, la sangre obviamente va a pasar por la fuerza de contracción durante la sístole de las aurículas a los ventrículos, pero si estas válvulas no se cierran, si tienen algún problema, están muy estrechas, están dilatadas, sufrieron alguna enfermedad, porque ustedes ya posteriormente van a ver que estas válvulas tienen procesos infecciosos, una endocarditis, inflamación valvular, malformaciones, la sangre va a volver a regresar a las aurículas. ¿Y qué va a hacer? La aurícula va a tener que aumentar su fuerza para volver a enviar en sentido
hacia el lado derecho de sus pantallas. ¿Sí? Entonces, de ahí se parte la primicia. Cuando las válvulas auriculoventriculares se cierran, ocurre el primer sonido. Ustedes se acordarán, no sé si ya han revisado en lo que corresponde en semiología, bueno, eso ya lo han de ir viendo, que el corazón tiene dos ruidos, tiene el loop, tup, loop, tup. Entonces, el primer loop es debido al cierre de las válvulas auriculoventriculares con el primer ruido. Y posteriormente, el cierre de las válvulas aórtico-pulmonares es el segundo ruido. Entonces, aquí les había colocado este esquema que es bastante didáctico. Y lo de las presiones que ya vimos en cuanto a las presiones. Aumenta la presión en la aurícula, el ventrículo tiene una presión menor, ¿no es cierto? Hasta que ocurra la fase de llenado y posteriormente pasa a nivel del sistema aórtico. Entonces aquí es lo que les estoy diciendo. Al aumentar las presiones a nivel de la aurícula, los ventrículos tienen baja presión. Porque imagínense, si los ventrículos tuvieran una alta presión, no pudieran llenarse. La aurícula tendría que ser mucho más grande que el ventrículo para enviar la sangre hacia la región de los ventrículos. Al tener un llenado, las válvulas se deben aperturar. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿cuándo saben las válvulas auriculoventriculares que deben abrirse? Cuando éstas se llenan en un 80%. Todo debe ir en un solo sentido, como les digo. Si hay un reflujo, puede haber una valvulopatía. Es lo que les decía en el gráfico anterior. Todo debe ir en el mismo sentido. Si llega alguien de la tripulación a querer regresarse, ya ocurre una patología. Entonces, eso ya lo van a ir viendo posteriormente. Lo que en este momento estamos revisando es la parte normal, la anatomía normal. Y las arterias van a tener además un volumen sistólico de eyección. Entonces, aquí está lo que les había hablado, lo de los fenómenos cardíacos. La sístole auricular. Entonces, ¿qué ocurre en la sístole? ¿No es cierto? Recuerden otra vez. Sístole es contracción. Diástole, relajación. Entonces, en la sístole auricular, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que decían lo que estaba escrito en sus compañeros, que a nivel de las aurículas va a haber una presión, ¿no es cierto? Y a nivel de los ventrículos, otra presión. Entonces, en la sístole auricular, porque se contraen los aurículas, como ustedes ven aquí, están más pequeñitas con una contracción. Estas aurículas envían la sangre hacia los ventrículos. Entonces, ¿qué debe pasar? Se abren las válvulas auriculoventriculares. Aquí está el esquema abierto. Sí, que está aquí un círculo abierto. En cambio, para evitar que se salgan a nivel de la aurícula, de la aorta y de los pulmones, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre con estas válvulas? Estas válvulas aórtico-pulmonares se cierran. Ya, entonces, la presión de la aurícula izquierda, aquí tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda tiene 10 milímetros de mercurio, ¿no es cierto? Y el ventrículo va a quedar con 0 milímetros de mercurio. Entonces, como les digo, la presión va a disminuir y lo que va a ocurrir es que pueda el ventrículo distenderse, aumentar de tamaño para empezar posteriormente a su sístole ventricular. Y como les decía, aquí se va a formar el 80% y el 20% a nivel de la aurícula izquierda. Esto durante la sístole auricular, pero en las cámaras del lado derecho, ¿no? En el lado izquierdo es lo que ocurre, lo que les estoy diciendo. Y esto va a complementar en el 100%. El 100% de lo que se habla es aproximadamente 120 ml, que ahora deben conocer otro término que se denomina el volumen telediastólico. ¿Sí? Entonces,
Ahora les vamos a regresar nuevamente a la parte teórica y después volvemos al gráfico. Ya, entonces nos habíamos quedado en la fase de llenado. Y hasta aquí ya entendimos cómo la diástole hace que se abran las válvulas auriculoventriculares. Bueno, aquí habla de un 70% de la sangre hacia los ventrículos. Y esto, si es que hay alguna anomalía, hay otro ruido, que es el ruido S3, que ustedes también deben conocer, porque se produce por una abertura anómala a nivel de las válvulas auriculoventriculares. Hay una fase de llenado rápido y una fase de llenado lento. En la fase de llenado lento, ¿qué es lo que pasa? Que la sangre... Está acabando la batería de mi computadora. Ya. En la fase de llenado lento, la sangre que fluye directamente desde las venas va hacia los ventrículos y esto va a ser en un 10%. Y la sístole auricular, que es lo que les decía, que es la contracción de las aurículas y va a haber un 20% del flujo hacia los ventrículos. Entonces, todo esto es en la diástole, en la fase de llenado. Y ahora en la sístole. En la sístole hay estas tres etapas, que es la contracción isovolumétrica. Isovolumétrica significa que sus volúmenes se van a mantener siempre iguales. Sí, no van a variar. Y todo se va a mantener por dentro igual. Entonces, la presión de los ventrículos supera el de las aurículas, o de los atrios, como han colocado sus compañeros aquí. De la aurícula izquierda, del ventrículo izquierdo, va a tener una presión de 80 milímetros de mercurio y del derecho de 8, lo que permite que se cierren las válvulas, ahora las auriculoventriculares. ¿Para qué? Para que pase la sangre a través de las válvulas aórtico-pulmonares. Y es lo que les decía, el cierre de la válvula auriculoventricular es el primer ruido cardíaco. El volumen ventricular se mantiene constante, es decir, que aumenta la tensión a contraerse, pero no se acortan las fibras musculares. Recuerden que se acortan las fibras musculares, pero esto ya para la contracción total. La eyección es la apertura de las válvulas semilunares o de las válvulas aórtico-pulmonares. Entonces, la eyección es la contracción en sí, ¿no es cierto? La presión ventricular supera el de las arterias de la aorta y del tronco pulmonar, por lo tanto, se es enviado hacia esta zona. Y el tercer punto es la relajación isovolumétrica, en la que va a haber una baja de la presión de cada ventrículo y aumenta la presión de las grandes arterias, lo que permite en cambio ahora el cierre de las válvulas aórtico-pulmonar. ¿Por qué? Porque si no, lo que va a ocurrir es que la sangre, si del ventrículo izquierdo expulsa y elimina hacia la aorta y hacia el tronco pulmonar, si estas válvulas no se cierran, ¿qué va a pasar? La sangre nuevamente se va a regresar. Porque recuerden ustedes a nivel de las arterias, no sé si ya vieron en anatomía y en embriología, las arterias tienen una capa muscular, una capa elástica. Entonces esta capa lo que va a hacer si es que ustedes le envían una gran cantidad de sangre, la arteria se puede sobredistender y puede regresar nuevamente la sangre hacia el ventrículo. Entonces todo esto va de manera sincronizada. El volumen telediastólico. Tienen que aprenderse estos nombres y eso sí toca aprenderse estos nombres. El volumen telediastólico hace referencia a que durante la diástole, la fase de relajación, ¿no es cierto?, de llenado, el llenado normal de los ventrículos es de 110 a 120. Estas son preguntas de cajón de fisiología. El volumen sistólico, a medida que los ventrículos se vacían en la sístole, el volumen disminuye en unos 70 ml. ¿Por qué se pregunta esto? Porque cuando se envía a los pacientes a hacer estudios de ecocardiogramas, nos envían con estos valores. Entonces le van a poner
en su informe, el volumen telediastólico del corazón es de 110, entonces usted va a decir, ah, está normal. Pero si usted no sabe estos valores y a usted le mandan en su informe, el volumen telediastólico del corazón está en 80 y usted dice, supongo que debe estar normal, porque aquí en las conclusiones uno dice que está normal. Entonces no es así, ustedes deben conocer estos términos, por eso es que estos valores y estos términos, porque es lo que ustedes deben saber. Y el volumen sistólico, esto ya lo leí, y el volumen telesistólico, hay telediastólico y telesistólico. El telesistólico es el restante que queda a nivel de los ventrículos, que es de 40 a 50 ml. Entonces ustedes ya, después de conocer la eyección, ¿no es cierto? Ustedes ven las curvaturas, cómo el volumen a nivel de los ventrículos va disminuyendo. Pareciera que este gráfico al comienzo es difícil de entender, pero una vez entendiendo los conceptos en la parte superior, ya se pueden entender cada una de estas curvaturas a nivel de los cierres de las válvulas aórticas, la apertura de las válvulas y cómo ocurre la eyección. Y en qué etapa ocurre cada uno de estos, como podemos ver aquí a nivel de la sístole y en la diástole. Se cierran las válvulas aórticas, ¿no es cierto? Se aperturan las auriculoventriculares, el ventrículo se vuelve a llenar de sangre y se prepara para, en cambio, la contracción a nivel ventricular. ¿Sí? Ahora vamos a volver a mi presentación. Listo, entonces aquí, nuevamente recordando la contracción isovolumétrica, esta contracción está dado por, como ustedes ven aquí, la válvula auriculoventricular. ¿Cuáles son las auriculoventriculares? Estas, ¿no es cierto? Miren aquí. Se cierran siempre, recuerden. Estas son preguntas. ¿Por qué es producido el primer ruido? Por el cierre de la válvula auriculoventricular. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque si ustedes no conocen por qué se produce el primer ruido y por qué se produce el segundo ruido, no se va a poder detectar patologías en un paciente. Entonces, las válvulas auriculoventriculares se cierran. Aquí están dibujados estos signos de música, porque aquí se produce el primer ruido. Si hubiera tal vez un mal cierre, como ustedes ven aquí hacia el lado izquierdo, a nivel de la aurícula y el ventrículo izquierdo, ¿no es cierto? Sí, va a permitir que la sangre que es expulsada nuevamente regrese a nivel de la aurícula izquierda y se produzca un ruido, porque el paso de la sangre produce ruido, el cierre de las válvulas produce otro ruido, que ya vamos a ir poco a poco estudiando eso. Y en la contracción isovolumétrica, recuerden que se mantiene el mismo volumen, a pesar de que se llama contracción, no ocurre nada porque está cerrado a nivel de las válvulas auriculoventriculares, así como también en las válvulas aórtico y pulmonar, para mantener y esperar a que sus fibras a nivel del músculo ventricular tienen que hacerse más grande, tomar fuerza. Esto es como un elástico y esto se llama la fuerza de la ley de Frank-Starling, que entre más se distienden los músculos del ventrículo, mayor es la fuerza de expulsión. Es como un elástico. Cuando uno estira el elástico, ¿no es cierto? Si lo extendemos largo, más fuerte va a regresar y nos vamos a golpear la mano. Lo mismo ocurre a nivel de los ventrículos. Y los volúmenes que ya habíamos visto, el volumen del ventrículo izquierdo, que estaba antes en 0, puede llegar a estar hasta en menos 80, y estos valores después nos van a dar su relación con lo que son las presiones, la tensión arterial sistólica y la tensión arterial diastólica. Entonces ahí vamos a entender cómo es que a nuestros familiares que tienen hipertensión arterial le dicen que tienen la presión alta.
¿Por qué se debe a eso? Y a nivel del ventrículo izquierdo va a tener un volumen de 120 ml por minuto. Entonces ya después del periodo de contracción isovolumétrica viene el periodo de eyección. Entonces de igual manera había tomado esta gráfica. ¿Y qué ocurre en este periodo de eyección? La válvula auriculoventricular o nuevamente tienen que permanecer cerradas, porque ¿qué es lo que pasa? Se contraen los ventrículos. Sí, y si se contraen los ventrículos y estas no están cerradas, ¿qué va a pasar? Que la sangre va a pasar hacia las aurículas. Sí, entonces lo que no queremos es cierran. Aquí está cerrado la válvula auriculoventricular. Y las válvulas aórtico-pulmonares se abren. Las presiones, ¿qué es lo que pasa con las presiones? La presión del ventrículo izquierdo ya no está en 80, sino aumenta a 120. Entonces ya tenemos aquí, miren hacia el lado derecho, el valor de la presión arterial que ustedes conocen, el valor de referencia o el valor normal que se lo coloca es de 120/80. Y a nivel de la presión de las aurículas, estas también deben aumentar su presión y queda en 80. El ventrículo izquierdo se contrae de tal fuerza que habla que está generalmente de lo que tenía a nivel del ventrículo izquierdo el 100% con su valor que estaba en 120 ml. Ustedes recordarán que les decía que no queda del todo vacío, ¿no es cierto? Estos no se vacían del todo y queda un residuo de 40-50 ml. Entonces, al hacer una regla de 3, este valor de fracción de eyección que deben ustedes conocer es aproximadamente de un 60%. Este 60% es un valor de igual de referencia que deben conocer debido a que cuando uno hace un estudio dinámico del corazón, todos estos valores, volúmenes diastólicos, la contracción isovolumétrica, todo esto mide la máquina. Entonces, por eso es la importancia de conocerlo. Y por último, nuevamente viene el periodo de relajación isovolumétrica. Recuerden, isovolumétrica, iso significa normal, que no aumenta ni disminuye, que se mantiene su valor ahí. Entonces, la relajación isovolumétrica, ¿qué ocurre nuevamente? A nivel de las válvulas auriculoventriculares se encuentran cerradas. Las válvulas aórtico pulmonar, pulmonar y aórtico de igual manera se van cerrando porque esto ya, ustedes recordarán que ya se mandó la sangre hacia la aorta, ya hacia el tronco pulmonar, ¿no es cierto? Hacia la aorta y debe evitar el reflujo. Es lo que les decía, miren, acá está un poco aumentada de tamaño a nivel del callado de la aorta, es para explicar que como existe una gran fuerza, este tejido es elástico. Aquí es escrito que es elástico y puede volverse a contraer y permitir que la sangre otra vez regrese hacia el corazón. Entonces ustedes imagínense el trabajo que se llevaría el corazón cada vez que tiene que hacer su ciclo cardíaco. Y Doctora, bueno, yo disculpe que le interrumpa. Voy a pedirle permiso para retirarme de la clase. Lo que pasa es que se me presentó un problema familiar y me tengo que retirar. no se preocupe, Lexi, ok. Muchas gracias. Hasta luego. Y este cierre de las válvulas aórtico-pulmonares van a producir lo que corresponde al segundo ruido. Miren, siempre hay un valor residual a nivel de los ventrículos que va a ser del 40 a 50 ml. ¿Sí? Y eso es en cuanto a lo que debemos conocer los términos de los valores auriculoventriculares de las diferentes fases en la contracción. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta, vuelvan a repasar, vuelvan a revisar esto, porque si ustedes, como les digo, ustedes no entienden y quieren memorizarlo, va a ser difícil. No vamos a entender.
Ya el día de mañana completaremos, seguiremos con el ciclo cardíaco, con la bomba cardíaca y cómo a nivel de los ventrículos se va creando las presiones y vamos a ver otro gráfico en el que se va a dibujar cómo van estas presiones. No hay preguntas. A los que les fue bien en la prueba están, yo me les voy a apagar el. Y por último tenemos lo que es la fase de llenado ventricular. ¿Qué ocurre en la fase de llenado ventricular? Como ustedes pueden ver aquí, el corazón nuevamente, ¿no es cierto? Con las aurículas, los ventrículos. Y aquí siempre en esta diapositiva, como ustedes ven, lo que es válvulas auriculoventriculares, en cambio, ya se vuelven a quedar abiertas con una presión a nivel de la aurícula izquierda que estaba en 10 milímetros de mercurio. La presión se mide en milímetros de mercurio. Esta va a permitir que a nivel del ventrículo izquierdo, de lo que inicialmente no tenía, ¿no es cierto? Tenía el 40 ml, se llegue a llenar con el resto de la aurícula izquierda que ustedes veían en las diapositivas anteriores con un 20 ml y tenga 60%. Y recuerden, 60 ml, perdón, y recuerden que aquí se quedó un 40% más. Entonces ya con esas sumas nos va a dar el 100%. Lo que quiero decir con esto es que ustedes recuerden que en cada contracción, en cada fase del ciclo cardíaco, las cámaras ventriculares no se quedan del todo vacías. A pesar de que tienen sangre en su interior, pero tampoco es que tienen aumento de la presión en el caso de del llenado a nivel en las sístoles auriculares. Porque imagínense, háganle cuenta, que tengamos aumento de la presión en el ventrículo y que la aurícula no logre vencer esa presión, entonces, ¿qué va a pasar? El músculo, ustedes acuérdense, no sé si hicieron práctica de anatomía, el músculo cardíaco va a tener que aumentar, es un músculo. Entonces, es como cuando ustedes hacen, no sé, pesas, las personas que quieren hacerse musculosas, ¿no es cierto? ¿Qué hacen? Lo desarrollan al músculo. Entonces, le hacen trabajar más. Si quieren trabajar el músculo bíceps, hacen trabajar más del músculo bíceps. Si quieren hacerle, en el caso de las mujeres, crecer el músculo de los glúteos, ¿qué hacen? De igual manera, trabajan más el músculo a nivel de los glúteos, de las piernas, ¿no es cierto? Lo que es el bíceps, el tríceps, el cuádriceps, en cada uno de los gustos y que cada persona puede desarrollarlos. Entonces, al ser este igual un músculo, si está aumentada las presiones a nivel de los ventrículos, estos también van a crecer, sí, van a crecer, van a aumentar su tamaño. Pero de ahí vienen todas las patologías que ya ustedes van a ir viendo y es por eso es que se debe conocer cómo es el ciclo a nivel cardíaco, para que ahora que sepan lo normal, van a saber cuando un paciente viene con un crecimiento de la aurícula derecha. Entonces van a decir, crece la aurícula derecha. ¿Qué pasaba en la aurícula derecha? Debe verse tener algún problema tanto en las válvulas o en el ventrículo derecho. O el ventrículo derecho no está haciendo su función. Entonces, todo eso nos ayuda a nosotros a ir pensando posteriormente en la parte patológica. Sí. Entonces vuelvan a revisar mañana, tienen prerequisitos en cuanto a esto, estudien, revisen, no dejen de lado, yo sé que hay un montón de materias,